Buenos días a todos. Vamos a seguir con el fundamento que estamos, es el bautismo en agua. Seguimos ahí aprendiendo. Si van conmigo a Romanos 6, verso 11, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Al final, antes de terminar, voy a darles algunos anuncios rápido, antes de irnos. Romanos 6, 11. ¿Lo tenemos? Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo nos debemos de considerar? Muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra consideraos muertos al pecado es afirmar esta verdad, es tenerla por cierto, por segura. Es muy importante que nosotros nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, tenemos que tener cuidado en esto que estamos hablando de muertos, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. ¿En qué? Tenemos que tener cuidado de que el mensaje que estamos hablando no es un mensaje emocional, no es un mensaje centrado en las emociones. Juan Wesley dijo en una ocasión, los sentimientos fluctúan, no te pueden salvar. Por eso debes confiar en Cristo y no importa lo que sientas, Él siempre será tu Salvador. Amén. Esto es muy importante porque es que no siento al Señor, no es que no sientas, es que no siento que he muerto, no es que sientas, tú tienes que creer y tienes que entender, considerarte, por eso es considerarte muerto al pecado, es tenerlo por cierto, porque si has creído en el Señor, eso ha sucedido. Es un hecho ya en Cristo. Amén. Entonces, debemos seguir el método de Dios, que es aprender a considerarnos muertos al pecado y vivos para Él, con la nueva vida que se nos ha dado. Ahora, la nueva vida tiene una característica que tú y yo tenemos que considerar y conocer. La nueva vida tiene la característica de que tú y yo debemos de ser obedientes para agradar a Dios. Esa es la nueva característica de la nueva vida. ¿Obedientes para agradar a quién? Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 14. Vamos a confirmar esto, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 al 16. Cuando lo tengan me dicen, ¿no? Listos. Capítulo 1 verso 14 al 16. ¿Listos? Dice ahí, como hijos, ¿qué? Obedientes. ¿Cómo debemos de ser? Hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no te amoldes nuevamente a los deseos que tenías antes de que conocieras al Señor Jesús. Ya no. Sino como aquel que te llamó es santo. Dice ahí, nosotros sed también vosotros santos en toda vuestra manera de qué. Fíjense cómo el llamado de Dios en la nueva vida, muerto, considerados muertos al pecado, es decir, yo ya he muerto en Cristo, en mi viejo hombre, en mi hombre de pecado, y estoy vivo para Dios. Es decir, hagan de cuenta que Dios a través de Cristo me ve muerto al pecado, pero me ve vivo para Él. ¿Sí? Ahora, ese vivir para Él, aquí me está diciendo cómo tiene que ser, en obediencia. Santos en toda vuestra manera de qué? De vivir. El cristiano tiene que preocuparse en toda su manera de vivir por ser un santo. Santo quiere decir apartado para Dios, consagrado para Dios, puro para Dios, eso es lo que significa. Y cuando está diciendo santo en toda su manera de vivir, está diciendo que yo debo de buscar tener una mente pura. Mis tienen que ser pensamientos puros. Cuando uso mi boca, me está diciendo santos en toda vuestra manera de vivir, pues también es en mi boca. Mi boca la uso todos los días. ¿Ustedes no usan la boca? Todos los días, para comer y para hablar. Así que tenemos que usar la boca como unos santos que somos ahora en Cristo Jesús.
Los oídos también, ¿qué escuchamos? ¿Para qué los usamos? Entonces, cuando dice sean santos en toda su manera de vivir, está hablando de todo nuestro ser. En todo tenemos que procurar. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque escrito está, sed santos como yo soy. Fíjense bien, ¿cuál es la exigencia de Dios en la moralidad hacia nosotros? La misma de Él. Dios no va a exigir menos, nunca. Dios siempre va a exigir lo que Él es. Y si Él te dice, sean santos porque yo soy santo, no es que no tengamos la capacidad de lograrlo. Antes no la teníamos, porque antes no podíamos por causa del pecado. Pero si ya hemos muerto al pecado y se nos ha dado una nueva vida, ahora quiere decir que sí tenemos la capacidad para que usted y yo podamos ser como el Señor nos demanda que seamos. Amén. Eso es muy importante, que no se nos olvide. La verdadera esencia entonces de un cristiano, la verdadera esencia de un cristiano es andar de acuerdo al testimonio de Dios. ¿Y cuál es ese testimonio de Dios? Que tú ya has muerto al pecado y vives para Dios. Ese es el testimonio de Dios. Tú ya has muerto al pecado y vives, ¿para quién vives? Para Dios. Acuérdense, este punto es bien importante. Es decir, Cristo no nos llevó a la muerte con Él mismo por la fe, nada más morir al viejo hombre para luego seguir viviendo nuestra propia voluntad, ¿no? Es decir, tú antes hacías, hágase conforme a tu voluntad. No es hablarle a Dios, es hablarte a ti mismo. Tú hacías antes todo conforme a tu voluntad. Pero ahora que has muerto a tu considerado muerto al pecado y vivo para Dios, entonces ahora sí tú vives para Dios. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Entonces, así es como debemos de vivir. Ese es el testimonio de Dios. Ahora, fíjense, es tal el testimonio de Dios que mire lo que dice en Romanos 6:12, después del 11, ya que leímos el 11. Ahí manténgase en Romanos 6 porque vamos a estar viendo algunos versículos que culminan ahí de este bautismo en agua, ¿no? Romanos 6:12. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. ¿Qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, no reine. Nuestro cuerpo, mis hermanos, el cuerpo que usted y yo tenemos, nadie de nosotros puede decir que el cuerpo de nosotros ya es un cuerpo regenerado. Porque nuestro cuerpo es un cuerpo corrupto, tiene que morir. ¿Sabían que su cuerpo tiene que morir? Tiene que enfrentar la muerte del cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos dejar el pecado en la tierra y el Señor nos pueda levantar en un nuevo cuerpo glorificado como el de Cristo. Esto quiere decir que nuestro cuerpo todavía tiene la inercia para querer pecar. Tiene esa inercia porque es corrupto, imagínense, ¿verdad? Todavía no, en eso no somos santificados todavía en el cuerpo. Donde ya fuimos santificados en el espíritu, tenemos una nueva vida y por esa nueva vida estamos tratando de gobernar el alma, ¿verdad? Su mente, sus emociones, su voluntad, para que a través del alma nosotros sometamos este cuerpo que todavía tiene la inercia ¿a qué? A pecar. Acuérdense que estamos muertos al pecado, aquello que era lo que nos gobernaba, pero sin embargo el cuerpo tiene esa inercia. Por eso aquí está diciendo, aunque ya estás muerto, aunque ya estás considerado muerto al pecado y vivo para Dios, por eso te da la orden el Señor y te dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. Es decir, es responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos que el pecado no reine. La palabra no reine significa que no gobierne más el pecado en tu cuerpo, ni ejerza más dominio sobre ti, pues ya perdió su poder. Amén. ¿Cómo perdió su poder el cuerpo? El poder del cuerpo era la naturaleza pecadora. Ese era el poder del cuerpo. Pero la naturaleza pecadora ya murió.
Ahora en ti hay una nueva vida. Y aunque el cuerpo tiene la inercia a pecar, el cuerpo ya no puede, no tiene poder. Tú tienes poder sobre tu cuerpo para someter tu cuerpo para que no gobierne más sobre ti ni ejerza dominio sobre ti. Por eso no hay excusa a alguien que dice que es cristiano y a lo mejor él como cristiano, ay, es que todavía me ganan o no te puede ganar. Si verdaderamente eres cristiano no te puede ganar. No quiere decir, hermanos, entiéndame, no quiere decir que no cometamos una falta. Es muy diferente cometer una falta en el caminar como cristiano a seguir ejerciendo el pecado, como lo hacíamos antes. Entonces, en el caminar, una falta la vas a cometer y vas a fallar, pero levántate y reconoce que te ganó y tienes que vencer esa área de tu vida. Pero si algo está todavía duro y duro y te sigue ganando y te sigue ganando y te sigue ganando y te sigue ganando, pues algo está pasando, porque entonces a lo mejor ese hombre no está muerto, ese hombre de pecado. ¿Sí me explico? Y quiere decir que entonces, porque fíjate bien, cuando dice no reine, es como esta idea. Hagan de cuenta un general de un ejército, un general que ha sido destituido del ejército y que le sigue dando órdenes a sus antiguos soldados. ¿Ustedes creen que los antiguos soldados le van a escuchar? Ya no, porque ya fue destituido, ya no es el general, ya no eres el general. Discúlpame, cuando eras el general yo te obedecía, yo te hacía caso, todo lo que tú decías. Pero como ya no eres el general, ya fuiste destituido, entonces ya yo no tengo por qué estar sujeto a tus órdenes. Esto es lo mismo con el pecado. El pecado ya no debe de tener más autoridad sobre ti. Tú tienes el derecho, como un buen soldado de Jesucristo, a decirle, mi general nuevo se llama Jesucristo. Y a él sí voy a obedecer, a él sí le voy a hacer caso, pero no más a ti, hombre de pecado, porque estás muerto. ¿Sí lo comprende? Así es como debe de ser realmente. No estamos obligados a obedecer más, porque ha perdido autoridad sobre nosotros. Pero no solamente dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que le obedezcáis en qué? En sus concupiscencias. A ver, quiero ver si hemos comprendido esta parte. Estamos considerados muertos al pecado y vivos para Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos una nueva vida. Ahora, pregunto, el cuerpo, ya dijimos que todavía sigue, en este cuerpo todavía hay pecado. ¿Tú te vas a enfrentar en algún momento de tu vida con esa mente carnal que tenías antes, sí o no? Sí. Aunque tienes una nueva vida, te vas a enfrentar con la mente que estaba sujeta a la carne. O te vas a enfrentar a sentimientos que estaban sujetos a la carne, o te vas a enfrentar a tu voluntad que estaba sujeto a la carne. Eso es lo que tú tienes que conquistar. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Josué, y le ordenó que ellos tenían que tomar la tierra en posesión, la tierra prometida? Pero para tomarla, ¿qué tenían que hacer ellos? Es decir, Dios ya se las entregó. Yo ya se las entrego, pero ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que expulsar a todos sus enemigos, a todos los feos, ¿verdad? Porque luego el fereceo, el amorreo, todos los feos, había que echarlos fuera a todos los feos. Pues fíjense que eso también tenemos que hacer nosotros con la nueva vida. Con la nueva vida usted tiene que echar fuera todo lo feo que hay en usted, los feos pensamientos que todavía vienen. ¿O no te vienen feos pensamientos? Claro. O los feos sentimientos te vienen todavía. ¿Qué quiere decir? Que ahí tienes enemigos. No tienes que hacer alianza con ellos. Esa fue la orden que le dieron a Josué. No hagas alianza. Y fíjense una cosa bien curiosa. Muchos cristianos hacen alianza con sus malos pensamientos. Hacen alianza con sus malos sentimientos. Hacen alianza con sus malas decisiones en su voluntad. Y por eso viven un cristianismo mediocre. A medios así que, o sea, como medio cuerpo humano y medio sireno, ¿verdad? O medio sirena. No, eso no existe. No hay,
medio cristiano y medio, uno lo hace así, pero así no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es disfrutar de todo lo que éste conlleva. Por eso es mi trabajo expulsar. Todas las veces que, híjole, ya me vino este pensamiento y lo tengo que echar fuera. Y tengo que echar fuera. ¿Cómo echo fuera? Con el pensamiento de Dios. Mete el pensamiento de Dios. ¿Dónde está el pensamiento de Dios? En su palabra. Si tú metes el pensamiento de Dios, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer que tengas una mente espiritual y no una mente carnal. Esa es nuestra responsabilidad. A eso se está refiriendo cuando dice, no reine pues el pecado mortal en vosotros, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ejemplos de la Biblia. Un ejemplo claro, por ejemplo, en Génesis 39, vamos a ver un ejemplo de alguien que se nos pone en la Biblia. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Génesis 39. Ya saben de quién voy a hablar, ¿verdad? ¿De quién? A ver. Ay, qué estudiosos, ¿eh? Génesis 39. 7 al 9. ¿Ya lo tienen? Mire, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo Potifar puso sus ojos en José. Pues claro, pues era bien guapo José, ¿verdad? Dice, y dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Y él no quiso, ¿qué? Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Imagínense qué bonita actitud de José, de la responsabilidad que tomó. No abusó, fíjese, el amo puso en sus manos la confianza de administrar todo. Y cuando dice todo, inclusive en ese todo estaba incluida su mujer porque él no se encontraba. Y administrar se refiere a respetarla, a servirla y atenderla como debía de hacerlo, pero no para lo que la mujer le estaba pidiendo. Y la mujer le insistió, dice ahí, ¿verdad? Dice en el verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, y ninguna cosa me ha reservado, no a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra quién? Este sí es hombre. De verdad, hermanos. Cuando vemos este tipo de cosas, decimos, este sí es un verdadero hombre, que sabe decir no, solterito, pero que supo decir no ante una tentación que se le presentó. Eso, mis hermanos, eso es exactamente, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, ni le obedezcáis en sus concupiscencias. Van a venir los deseos, van a venir los pensamientos, van a venir las emociones que te van a querer hacer enojar y hacerle la mala cara a la mujer que no la puedes ver o al hombre que no lo puedes ver y ahí estás haciéndosela. Espérame, no se la debes hacer. Porque entonces te sigue gobernando tu cuerpo mortal. Sigues obedeciendo sus deseos. Concupiscencias son malos deseos. José no lo hizo. Dice aquí bien claro, él no ¿qué? Quiso. Si él pudo decir que no, ¿ustedes creen que todos los hombres podemos decir que no? Claro. Si tenemos al Señor podemos decirlo. Tenemos la capacidad para hacerlo, pero tenemos que entender que ya nos consideramos muertos al pecado y vivos ¿para quién? Para Dios. Si esto no lo hace real en tu vida, fíjate bien lo que te voy a decir, si esto no lo hace real en tu vida, tú vas a seguir viviendo en tu pecado, aunque te digas cristiano, aunque te digas cristiana, aunque portes el título grandote y lo traigas la pancarta, soy de Cristo, pero si tú sigues obedeciendo a tu cuerpo mortal en sus deseos de concupiscencia, eso quiere decir que no has muerto a tu pecado ni estás vivo para Dios. Porque si estoy vivo para Dios, mi pecado está muerto y tengo toda la autoridad para decir no. No tan fácil, ¿verdad? Como hacen, por ejemplo, sucede. Yo digo, me ha tocado compartir en unas bodas y a veces les digo, en el consejo pues de la enseñanza,
Y les digo, me ha tocado oír, por ejemplo, de alguien en un matrimonio, un hombre, ¿verdad? Que por X situación se dio a otra mujer y le fue infiel a su esposa, pero luego empiezas a oír allá del lado de la esposa y de otros decir, no, esa mujer, qué perversa, que no sabía que era un hombre casado, ¿por qué tuvo que hacer eso? Y entonces yo les digo, ¿saben qué? Ella tiene su parte, pero más parte la tiene el hombre. Porque el hombre no guardó su pacto con la mujer. Porque el hombre puede decir no, mis hermanos, y a veces es que le echan la culpa a la otra. Cuando es la otra, porque pues uno mismo, uno tiene que decir no, como José. Él dijo no, ¿se puede? Sí, claro que se puede. Si quieres agradar a Dios, se puede. Si no quieres agradar a Dios, pues entonces vas a decidir otras cosas. Daniel también dice en Daniel capítulo 1, verso 8, diferente a José, dice Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué hizo Daniel. Mire lo que dice aquí. ¿Ya lo tienen? Dice, y Daniel propuso, ¿qué propuso? En su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense. ¿Por qué? Porque la comida que en ese tiempo se ofrecía a los ídolos, ¿verdad? Por eso él decidió no contaminarse. Pero ¿qué hizo una vez más? Lo propuso en su corazón. Esto nos enseña, mis hermanos, que tú y yo podemos decir no al pecado. ¿Podemos decir qué? Y el pecado, está presente en muchas cosas. Está presente en la ira, en el enojo, en lo que puedes decir cuando estás enojado. El pecado está presente cuando a lo mejor alguien está en una oficina trabajando y a lo mejor te encuentras en una necesidad económica y viste por ahí un sobre con dinero y de quién será, pues lo agarras y luego lo echas a la bolsa. Ahí está presente. O el pecado está presente si te encuentras incluso una cartera en la calle, pero la cartera trae el nombre y el domicilio y el teléfono de la persona. Pero es que me la encontré, se la podía haber encontrado otro, sí, pero tú eres un hijo de Dios y si Dios te hizo que te la encontraste, te está probando para ver si ya aprendiste la lección y que tienes que ser íntegro y regresarla. ¿O no? Sí. Podemos decir no. Podemos no permitir que reine más el pecado en nosotros. ¿Y quién lo va a hacer por nosotros? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tu comadre? ¿Tu compadre? ¿Tu pareja? ¿Tu hijo? ¿Tu padre? ¿Quién lo va a hacer? Cada uno de nosotros. Yo lo voy a decidir. Tú lo vas a decidir. No obedecer más al pecado en sus deseos pecaminosos que van a venir a nosotros. Cuando Jesús, ahí en Juan capítulo 8, en el capítulo 8, desde el verso 1 o verso 2 hasta el verso 11, se nos habla la historia de la mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. ¿Se acuerdan de esta mujer? Que la trajeron a Jesús, ¿verdad? Querían probar a Jesús, pero la trajeron a la mujer. A ver, la ley de Moisés dice que si encontramos a una mujer en pleno acto de adulterio, la apedreamos. Qué curiosos, ¿verdad? Porque la ley de Moisés decía que si encontraban a un hombre y a una mujer, a los dos, había que apedrearlos. Y los chistosos de los señores nomás trajeron a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? O sea, o se mochó, o algo pasó, que lo dejaron al hombre, ¿verdad? Y nomás trajeron a la mujer delante de Jesús. La ley de Moisés dice que ¿tú qué dices? Y entonces Jesús ahí escribiendo en tierra, ¿verdad? Probando su paciencia les dijo, el que se sienta libre de culpa arroje la primer piedra. Porque eso decía la ley. Nadie podía arrojar una piedra si tú eres pecador. Porque ¿cuántos de esos que vinieron a decirle de la mujer, a lo mejor eran clientes de la mujer? Y Jesús les dijo, arroje la primera piedra. Ninguno, dice, todos se fueron. Entonces Jesús se quedó solo con la mujer y le dijo Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, Señor, ninguno, todos se fueron. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero miren lo que le dijo, vete, pero no peques más. Es que esa es la nueva vida.
Esa es la nueva vida a la que Jesús nos invita. Vete, pero no vuelvas a tu oficio. O sea, no vuelvas a hacer lo mismo. Porque en la próxima no habrá quien te libre de que seas apedreada. Es como decirle, mujer, deja esa vida y comienza una nueva vida. Vete, pero no peques, ¿qué? Más. Esto es lo mismo. Imagínense usted y yo que seguimos al Señor Jesús y a lo mejor lo podemos seguir por años, ¿verdad? Y siguiendo con la misma vida, con la misma forma de vivir, con la misma forma de pensar, con la misma forma de hablar. No tiene sentido. Yo estaba estudiando el otro día, por ejemplo, una clase que estoy dando en el avanzado que se llama apologética. Se me hace una clase interesante, pero a la vez una clase un poquito complicada porque se usa mucho la lógica. Es decir, es como, por ejemplo, evangelizar. ¿Qué hacemos cuando evangelizamos? Hablamos de la palabra a alguien, ¿no? Pero la apologética tiende más a defender como una preevangelización. Va a haber gente que siempre en el caminar vas a encontrar que te hacen muchas preguntas. Y a ver, si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué está el mal, verdad? ¿Por qué hasta un cristiano puede perder a un niño? Y te sacan así cosas así, ¿no? Entonces yo estudiando, por ahí encontré una nota donde un filósofo decía, hablando así, que el cristianismo era como la basura, la peor de la basura que pudiera uno encontrar. Hablando así del cristianismo. Pero luego ya que veo sus fechas en que él habla así del cristianismo, él hablaba por allá del año 1600, 1700, era este filósofo. Y resulta que él pensaba así del cristianismo porque le tocó ver algo que no era el cristianismo realmente. Es decir, él hablaba del abuso de autoridad, él hablaba del enriquecimiento, él hablaba de hombres que estaban en el poder jerárquico y llevaban vidas de inmoralidad con mujeres. Entonces él todo eso lo expresa y por eso se expresa y dije, no, pues con razón te expresas así del cristianismo, pensé yo, porque dije, él vio el poder de la iglesia católica de aquel entonces y entonces, pues que se llamaban cristianos, entonces imagínense cómo tenía él el concepto de lo que es el cristianismo. Bueno, pues esto mismo puede pasar el día de hoy. Porque yo podría, si yo estoy en la escuela, yo podría hablarles a mis compañeros de Cristo, pero ser igual que ellos. O peor. Y entonces, ¿ustedes creen que ellos van a decir, qué van a pensar del cristianismo? No, si este es el cristianismo, pues estoy mejor como estoy. Mejor me quedo así, tranquilo. Entonces, aquí es el punto de la importancia de que usted y yo no sigamos haciendo lo que en el pasado hacíamos. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Y esta es la enseñanza para nosotros. Vayamos a vivir la vida en Cristo, pero no sigamos con la vida que llevábamos antes. No volvamos a lo mismo. Otro ejemplo, en Juan 5, vaya conmigo ahí sí, porque esta es otra historia, que nos gozamos de ver lo que Jesús hizo. Es la historia de un paralítico en el estanque de Betesda. Vamos a Juan capítulo 5, verso 14. Pero antes de leerlo, déjenme explicarles el contexto. ¿Ya lo tienen? Jesús sana a este hombre. Este hombre tenía 38 años ahí esperando el momento para que alguien le ayudara a entrar al estanque, que decía que venían ángeles, removían el agua y quien primero entrara era sanado. Y Jesús puso su corazón y su mirada en este hombre porque acuérdese que Jesús en el Evangelio de Juan, todo lo que Jesús hizo era porque él quería mostrar que él era el verdadero Hijo de Dios. Este es el centro principal del Evangelio de Juan. De todos los milagros que hizo Jesús, Jesús siempre quería mostrar que él era el verdadero Hijo de Dios, es decir, él era Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. Y entonces le sana a este hombre, ¿no? Hay un milagro, hay sanidad, Jesús se desaparece de él
y no se ven. Y en el verso 14, ¿dónde se encuentran? Mire, después le halló Jesús, ¿en dónde lo encontró al que sanó? En el templo. Y vea lo que le dice. Y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Pero qué le ordenó? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros hemos aprendido que no todas las enfermedades vienen por causa del pecado. Pero aquí Jesús está mostrando que este hombre quizás había estado enfermo por causa del pecado. Por eso le está diciendo, mira, has sido sanado, pero no peques, no vuelvas a pecar, para que no te venga una cosa peor. Pero es el mismo llamado, no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es exactamente lo mismo que nos está diciendo el Señor. Yo ya fui a las aguas, yo ya me he bautizado, me siento orgulloso, a lo mejor estoy hablando como si tú así estuvieras, ¿no? Me siento orgulloso de haberlo hecho, haberle obedecido a Dios, le sigo al Señor, qué bueno. Pero escucha estas palabras, no peques más para que no te venga una cosa peor. Luego complicamos las cosas, mis hermanos, como cristianos, ¿no? Luego complicamos el asunto como aquellas jovencitas, ¿verdad? Que uno les está enseñando, hermanitas, no se dejen llevar, y es que les bajan la luna, el sol y las estrellas, y luego ahí están, y dame la prueba de amor, y ahí están en su prueba de amor que acaban embarazadas, con problemas, ¿y qué va a hacer aquello? Va a traer una cosa que peor. Después hasta andan dejando la iglesia, dejan de buscar de Dios, y eso es lo triste que uno no desea, ¿verdad, hermanos? Un verdadero cristiano entonces debe resistir al pecado. Un verdadero cristiano es responsable de resistirlo. No debes dejar que el pecado tenga dominio sobre ti, ni autoridad sobre ti. Pero también no debes olvidar que el pecado, mis hermanos, el pecado siempre va a estar, lo dijo en el libro de Hebreos, si vas conmigo, el capítulo 12 de Hebreos, 12 verso 1. Aquí hay una frase que me llama la atención con respecto al pecado, ¿no? ¿Ya lo tienen? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que, ¿qué dice? Este es el punto. El cristiano ha muerto al pecado gracias a Cristo Jesús. Ahora vive para Dios, tiene una nueva vida, lo entendemos, sabemos que estamos luchando por adquirir una vida espiritual, una mente espiritual, emociones espirituales, decisiones espirituales para someter nuestro cuerpo y no nosotros seguirle obedeciendo. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que el pecado está ahí asediándonos. Está ahí buscando la forma, insistiendo la manera en cada uno de nosotros, porque tú y yo cedamos a él. Y tenemos que estar muy listos en esto. Amén. Tenemos que estar muy entendidos de eso. ¿Para qué? Para no permitir el ser gobernados por él, sino resistirlo. Es como en el caso de Caín también. En el caso de Caín, Dios le dijo, por ejemplo, en Génesis, se los voy a leer, Génesis 4, versos 6 al 8, dice ahí, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, le dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Pero le dijo, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, en otra versión, esto quiere decir que les dice, el pecado te está asediando, Caín, pero tú tienes el dominio para someterlo. Eso es lo que dice en otra versión. Tú tienes la capacidad para someter ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Caín y sabía lo que Caín iba a hacer. Por eso se lo está diciendo.
Así es el pecado. Y al final Caín decidió mal. Decidió llevar a cabo lo que el pecado estaba ahí a la puerta. Así nosotros tenemos que entender, el pecado está a la puerta, mis hermanos. Tenemos que ser cuidadosos. Hay frases que nos enseñan, por ejemplo, como esta: una mosca puede echar a perder un buen pastel. Una simple mosca, un simple acto de pecado que tú permitas en tu vida puede echarte a perder los años de sacrificio en tu vida cristiana. Un simple acto. Ustedes recuerdan la vida de David. Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Iba bien, todo iba bien. Él había logrado muchas batallas, muchas conquistas. Y Dios estaba con David. Inclusive la Biblia oímos que dice: es un hombre conforme a mi corazón, porque era un hombre que componía muchos cánticos para Dios en adoración. Y sin embargo, un día no se le antojó ir a la guerra. En Segunda de Crónicas 11, ahí lo encuentras. No quiso ir a la guerra. Segunda de Samuel 11, no Crónicas, en Samuel. Dice, no quiso ir a la guerra, el Señor se quiso quedar en su palacio, mandó a su ejército: vayan ustedes a pelear. Y ustedes saben que la ociosidad es la madre ¿de qué? Cuando era tiempo de guerra, el Señor le bajó. Y a veces así son los cristianos. ¿Sabían ustedes que toda nuestra vida es tiempo de guerra? Toda la vida tienes que estar luchando. No hay un día que tú despiertes y enfrentes el día y no haya algo con lo que tengas que luchar. Un pensamiento, una emoción en tu corazón, una mala decisión en ti. Siempre va a haber cosas que enfrentes en el día. Siempre. Esa es una batalla todos los días, todos los días. La misma Biblia nos dice que cuando dice ahí en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, versos 16 y 17, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque dice, porque la carne se opone contra el Espíritu. Es decir, hay una lucha, hay una batalla. Pero si tú te relajas como David, pues ahora no tengo ganas de pelear. Entonces le vas a dar chance a tu carne. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Le dio chance a su carne, se asomó al terrado de su palacio, vio a una mujer bañándose, que también dice uno, pues cómo bañarse ahí a la... Pero bueno, podría ser que estaban las cortinas de su tienda donde vivía y a lo mejor destapado, y el Señor desde arriba del terrado viéndolo todo. Pero no solamente dejó entrar a aquello, sino no bastó con eso, mandó que la trajeran. Y no le bastó con eso, mandó traer a su esposo de la guerra para que se acostara con ella y querer cubrir y tapar su pecado, David. Y como aquel hombre le fue tan fiel a él y al ejército, nunca se metió con su mujer. ¿Cómo yo voy a estar con mi mujer si ahorita todos mis compañeros están en la batalla hasta perdiendo la vida? Fiel. ¿Y saben qué terminó haciendo David? Poniéndolo al frente para que lo mataran. Todo por una mosca en su corazón. Y eso trajo una tragedia a la vida de su familia. Hermanos, tenemos que entender que la vida cristiana es esto. La vida cristiana no es el simple hecho de que sigo al Señor, repito. No estoy hablando que tengamos que ser perfectos de un día para otro. Pero sí tenemos que estar luchando. Tú conoces tus áreas, ¿o no? Tú lo sabes. Tú sabes dónde eres débil, dónde eres fuerte. Tú lo sabes. No lo puedes ignorar. Ahí es donde tú tienes que enfocarte y trabajar. Señor, no reine pues el pecado en mi cuerpo mortal, ni obedezca a sus concupiscencias. No más. Amén.